Es considerado como uno de los padres del liberalismo, el gran teórico del empirismo y también de la división de los poderes, pues en sus obras se expone por primera vez que el rey no gobierna por la gracia de Dios, sino que gobierna por el poder que le otorga el Parlamento. Un Parlamento que hará las leyes y que puede levantarse contra el monarca y destituirlo si éste no cumple con el deber que le ha sido encomendado. Hablamos del revolucionario John Locke. John Locke nació en 1632 en Wilton, cerca de Bristol, en Inglaterra. Sus progenitores eran protestantes puritanos, algo que marcaría la formación de nuestro filósofo. Su padre ejercía la abogacía y formó parte de las fuerzas parlamentarias que se levantaron contra el rey en la primera época de la Guerra Civil Inglesa. Con unos 15 años, Locke entró a estudiar en la Westminster School de Londres, para posteriormente recalar en la Christ Church de Oxford. Allí obtendría el título de maestro en artes y posteriormente de médico, ya que fue la disciplina por la que se decantó en sus inicios. No obstante, también obtuvo una formación filosófica, aunque el sistema educativo de aquel entonces le resultó tremendamente decepcionante, porque estaba todavía anclado en la escolástica y no contaba con la enseñanza de autores modernos como por ejemplo René Descartes. Contra este sistema razonará luego en sus obras, abogando por un nuevo método de enseñanza más activo y más práctico. Durante los años siguientes llegó a colaborar con el famoso químico Robert Boyle. En 1666 conoció a Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury y uno de los fundadores del Partido Liberal Whig, de quien pasaría a ser médico personal y de quien probablemente recibiera su gran influencia política. Por estos años también trabajó como secretario de los Lords Propietarios de Carolina, una colonia en el norte de América, lo que le sirvió como pilar formativo a la postre para escribir sus ensayos sobre economía. En la década de 1680, después del éxito político y la caída del conde de Shaftesbury, su protector, Locke tiene que exiliarse y permanecer durante unos años en los Países Bajos, centro cultural y de la libertad del pensamiento de aquella época, como ya vimos con Spinoza. Sería allí donde daría forma a su famoso ensayo o a la Carta de Tolerancia. Una vez finalizada la Revolución Gloriosa de 1688, Locke regresa a Inglaterra. Hemos de decir que este fue un momento histórico para el país, ya que la ideología Whig había triunfado, el rey Jacobo II había sido depuesto y el Parlamento moderno surgía por primera vez con la Declaración de Derechos y la Ley de Tolerancia. El nuevo rey era Guillermo de Orange. John Locke publicó sus principales obras en la década de 1690, convirtiéndose en el gran defensor y teórico del nuevo régimen político, en un famoso filósofo de enorme prestigio que había sentado las bases del liberalismo con sus ensayos, en contrapartida con los viejos absolutistas como Thomas Hobbes o Sir Robert Filmer, autor de la famosa obra Patriarca. Recuerden que a Hobbes lo hemos visto ya en tratados en vídeos anteriores. John Locke murió en 1704, con 72 años. Una vez
trazada su biografía, vamos a entrar de lleno en su filosofía. Locke es uno de los grandes padres del empirismo que entendemos hoy como empirismo moderno, contrapuesto, por tanto, al racionalismo puro de René Descartes. Esto quiere decir que su filosofía proviene de la empiria, de la experiencia. El ser humano conoce mediante la experiencia y no existe ningún tipo de conocimiento previo en el ser humano por el mero hecho de ser de naturaleza humana. No hay nada previo con lo que uno nazca. Para Locke, siguiendo el modelo aristotélico, el ser humano viene al mundo como una tabula rasa o un folio en blanco que diríamos hoy, y luego a través de la experiencia esa tabula rasa, ese folio en blanco, se va llenando de conocimientos. Por tanto, el conocimiento no es fruto de la espontaneidad creadora del entendimiento humano, sino más bien de su pasividad ante la realidad que le rodea. De esta experiencia extrae la razón, el conocimiento. Primero extrae ideas simples y luego reglas o modelos para poder organizar el material que va recibiendo por los sentidos. Por tanto, la razón es la gran organizadora, establecedora de relaciones. Locke, en su obra titulada Ensayo, habla de ideas de la reflexión y de la sensación, dependiendo de la realidad de la que provengan. Así, las ideas de la sensación serían las que se obtienen con los sentidos, serían el rojo, el frío, el calor, lo salado, lo blando, lo dulce, lo duro, y son ideas de la reflexión el pensamiento, la duda, la voluntad, la memoria, la abstracción, es decir, todas aquellas que se refieren a operaciones del intelecto. Además de las ideas simples, el ser humano cuenta también con ideas complejas, que van a ser creadas por el entendimiento a través de asociaciones de ideas simples, es decir, las percibidas por los sentidos. Locke define idea como todo lo que el espíritu percibe en sí mismo, pero agrega que la fuerza que produce en nosotros la cualidad de lo percibido se llama cualidad del objeto. De ahí deduce las cualidades primarias y objetivas y las cualidades secundarias o subjetivas. Las cualidades primarias serían ideas como la extensión, la solidez, la figura, el movimiento, el reposo o el número. Las cualidades subjetivas no existen en los objetos, sino en nosotros. Serían, por ejemplo, el color, el sonido, los sabores o los olores. También hace referencia a la cualidad de la fuerza de los cuerpos, que define como la capacidad de producir alteraciones de unos cuerpos en otros. Las ideas complejas, que son infinitas, se pueden reducir a tres categorías fundamentales: modos, sustancias y relaciones. En los modos, las ideas no se consideran subsistentes entre sí. Serían, por ejemplo, la idea de triángulo, gratitud o delito. En las sustancias sí se consideran las ideas como subsistentes entre sí. Por ejemplo, un hombre, un perro. La categoría de relaciones corresponde a las comparaciones de unas ideas con otras ideas. Aunque considera que la forma de conocer a través de las ideas no es perfecta del todo y no nos pueden garantizar que la realidad sea de esa forma, sí que son suficientes para garantizarnos un conocimiento más o menos válido para los fines de la vida, que en sí esos fines son los de la felicidad. Para Locke,
El hombre es libre en cuanto que tiene libertad de acción, de obrar, de hacer, pero no es libre en cuanto a que no puede controlar lo que quiere o no quiere. Una vez vistos estos aspectos básicos sobre el conocimiento y la realidad, tenemos que entrar de lleno en la parte política, pues sus ideas en este campo quizás son las más fecundas y más revolucionarias, asentando las bases para las futuras revoluciones políticas que traerán la democracia y que llegarán con la Revolución Francesa y también con la independencia de los Estados Unidos. Como dijimos antes, sus ideas nacen de un contexto socialpolítico que se debate entre los partidarios de la monarquía absoluta y los partidarios de que la monarquía esté sujeta a los dictados de un parlamento. Si Thomas Hobbes, como vimos, había defendido un gobierno con poder absoluto para el rey, lo que encarnaba el pensamiento absolutista inglés, John Locke se va a posicionar en el bando contrario y va a ser el teórico que justifique una división de poderes entre el Parlamento, que va a legislar, y el rey, que puede gobernar y ejecutar las leyes, pero siempre estas leyes han de ser hechas o aprobadas por el Parlamento. Por tanto, Locke expone la división bipartita de los poderes y sienta las bases para que después Montesquieu amplíe la división de poderes agregándole un tercer poder, el poder judicial. Para desarrollar su teoría, Locke se remonta hasta el estado de naturaleza expuesto años antes por Thomas Hobbes y que ya tiene antecedentes en la Edad Media. En este estado el hombre aún no vive en sociedad y actúa casi en solitario, guiado por la naturaleza. Si Hobbes había defendido un estado de naturaleza donde todos los hombres luchaban y compiten unos con otros, siendo, como vimos, el hombre un lobo para el hombre, Locke ahora se va a decantar por un estado de armonía, un estado natural en el que los hombres están felices, pero donde se producen breves altercados porque hay algunos de estos individuos que no respetan las leyes naturales. Por tanto, para conseguir una mejor justicia y una mejora también en la convivencia, los hombres abandonan voluntariamente su poder individual y sus derechos naturales y lo ceden a un rey y a una asamblea, a cambio de que este rey y la asamblea gestione ese poder en beneficio de todos y de una forma justa. Para Locke hay tres derechos básicos: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada, en cuanto que es fruto del propio trabajo. Todo hombre tiene derecho a defender estos tres derechos y a castigar a quien atente contra cualquiera de los tres. El Estado va a surgir como árbitro de estos derechos y será el encargado de hacer las leyes. Poder legislativo y ejecutarlas, haciendo que se cumplan. Poder ejecutivo. Por tanto, el Estado surge como una mejora de una sociedad previa, como garante de derechos y libertades. Pero a diferencia de Hobbes, Locke expone que este pacto se puede romper si el poder del Estado no cumple con lo que ha establecido, con lo que ha pactado. Locke está justificando el derecho a la rebelión de los súbditos si se produce una violación del contrato. Con esto se quiere poner freno al poder absoluto del monarca, tan normal en aquellos siglos, que ha de gobernar de acuerdo a un poder legislativo. Ese poder legislativo hará las leyes. En aquella época estaba representado en el Parlamento,
Recordemos que el Parlamento en Inglaterra estaba compuesto de dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores representaba tradicionalmente a los nobles y el clero, a la alta sociedad, y la Cámara de los Comunes representaba al pueblo llano. También habla Locke de una especie de poder federativo, que es el que representa a la comunidad ante posibles acuerdos de unas comunidades con otras, y también se encargaría en cierto modo de la seguridad. El poder judicial, como hemos visto, está integrado en el ejecutivo, pues el rey debe hacer que las leyes se cumplan y se haga justicia. Si tenemos en cuenta el contexto político de esta teoría, vemos que se respalda el ideario del partido Whig, sienta las bases para evitar el poder absoluto y abre las vías para la futura democracia de Estados Unidos, o como hemos dicho también para la famosa Revolución Francesa. Como buen científico, Locke también se preocupó por cómo transmitir esos conocimientos y cómo debían ser potenciados. Para ello escribió una obra llamada Algunos pensamientos sobre la educación, una obra muy curiosa en la que parte de la idea empirista de que el niño es, como hemos dicho antes, una tabula rasa que hay que ir llenando de conocimientos. Lo que llama la atención es que es partidario de una educación que forme al individuo como un gentleman, es decir, como un perfecto caballero virtuoso que pueda ser útil a sí mismo y a su país, fomentando para ello la educación a través del juego, del pensamiento racional y evitando a toda costa, escuchen esto, el castigo físico, evitando el castigo físico y siendo partidario del juego. Locke se adelanta, por tanto, en siglos a las nuevas pedagogías, al postular que el juego debe ser obligatorio y el estudio libre, que se debe aprender de forma activa, haciendo y sobre todo disfrutando. No obstante, en su modelo educativo ideal se decanta por una educación privada, cada uno en su casa, con un preceptor, alejada de las escuelas públicas, porque en las escuelas públicas reinan los modales groseros, allí está el pueblo vulgar, ¿vale? Vemos que es, en cierto modo, democrático, pero todavía no es una democracia para todos. Es más, Locke no creía mucho en las clases pobres, por lo que fue favorable de que en las escuelas comunales, de las familias indigentes o de las familias más pobres, no se enseñara la gran cultura, sino únicamente oficios prácticos para que estos chicos pudieran obtener pronto un empleo inmediato. Respecto a la existencia de Dios, para ir terminando, se vale de la antigua vía de la causa de Santo Tomás para justificarlo, pero se convierte en el principal defensor también de la libertad religiosa y de la conciencia, con su ya famosa epístola sobre la tolerancia, aunque bien es cierto que se manifiesta en contra del ateísmo, como vimos ya en otros autores, ¿no? O sea, puede ser uno liberal de pensamiento religioso, como pasaba en Holanda, pero lo que no se puede ser es ateo. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular de hoy por la filosofía. En próximos episodios volveremos con más conocimiento y saberes culturales. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.